país, de la historia militar sobre todo. La batalla de Zacatecas es uno de tantos mitos. Se habla de un triunfo espectacular, lo fue en alguna forma, del ejército de la División del Norte contra las fuerzas del Ejército Federal en Zacatecas. Yo voy a tratar de voy a analizar con ustedes desde el punto de vista militar esta operación, para que ustedes deduzcan y hagan sus propios análisis. Zacatecas es una ciudad totalmente indefendible. Es una ciudad minera, y todas las ciudades mineras son indefendibles, como lo es Guanajuato, como lo es Pachuca, como lo es Zacatecas. Miramón, en la guerra de la intervención francesa, en la guerra de Reforma, en unas cuantas horas tomó Zacatecas y estuvo a punto de capturar al presidente Juárez, que salió rápidamente hacia Fresnillo. Es una ciudad indefendible. ¿Por qué? Porque está en el fondo de una barranca, rodeada de elevaciones. Los cerros de la Bufa, del Grillo, del Cristo, en fin, capturando los cerros, la ciudad cae por su propio peso. Se encontraban en Sonora, tierra de Obregón y de los generales sonorenses. Carranza no le quedó más remedio que retirar de la subsecretaría a Felipe Ángeles, y Ángeles se quedó sin nada. Ángeles sintió esto profundamente, se le había lastimado en su dignidad, y entonces dijo: ¿a dónde voy? ¿A quién no me quieren? Con Pablo González, era el general de las derrotas. ¿Qué voy a hacer allá? Me voy con Villa, y él intuyó perfectamente que Villa, que era un hombre inculto, que era un hombre con un gran carisma, como se llama ahora, él podía hacer mucho como lo hizo, precisamente como lo hizo. Entonces así fue, pidió permiso a Carranza y se incorporó a Villa, y Villa le dio el mando de la artillería de la División del Norte. Villa, y aquí lo dije el año pasado, Villa había actuado en la División del Norte Federal que había mandado Victoriano Huerta en la campaña de 1912 contra Pascual Orozco, comandando el cuerpo de guías. Y ahí se había dado cuenta de la importancia de la artillería como arma. La artillería en esa campaña la mandó el teniente coronel Guillermo Rubio Navarrete, y él había visto incluso lo que casi nunca se volvió a repetir en México: una barrera rodante, que es un tiro muy difícil que Rubio Navarrete implementó contra los orozquistas en Conejos, en Orellano y en Machimba. Se sintió tan impresionado Villa por la artillería que cuando él fue comandante de la División del Norte ordenó que los oficiales de artillería que se capturaran, ninguno fuera fusilado, ninguno, porque los necesitaba, y les perdonaba la vida y los incorporó a la División del Norte. ¿Por qué? Porque el arma de artillería ha sido un arma científica, la única arma científica. No es lo mismo decirle a 20 tipos: síganme y yo soy coronel de infantería, que disparar un cañón. No es lo mismo. O subirse un caballo y que lo sigan a uno 20 o 30 o 50 gentes a caballo, y yo soy general de caballería, que disparar un cañón. No es lo mismo. Como tampoco es lo mismo mandar un barco. Se requieren conocimientos técnicos que los tenían nomás los puros artilleros que eran federales. En consecuencia, Villa se dio cuenta de eso, dijo: ningún oficial de artillería será fusilado. Todos los artilleros que caían en manos de él pasaban a formar parte, los que querían, los que no se iban, a formar parte de la División del Norte, como Martiniano Servín, por ejemplo, que después murió, como Gustavo Durón, como Federico Cervantes y como muchos otros más. Claro, entonces cuando llega Ángeles con Villa, resentido profundamente contra Carranza, que lo había relevado, él comienza a organizar a la artillería villista. La artillería villista era la más poderosa de todas las artillerías. ¿Por qué? Porque había combatido en el centro del país y había derrotado a los federales en Torreón, en Paredón, en San Pedro de las Colonias, y había capturado ese material. Tenían 39 cañones de 75 milímetros. El cañón de 75 milímetros que estaba en México
era el cañón más moderno que había de ese tipo de artillería ligera de campaña en el mundo entero. Había sido creado por los franceses, era el Saint-Chamond, que aquí en México incluso un general, cuyo nombre ahorita les va a hacer a ustedes familiar, un general que modificó algunas cosas del cañón Saint-Chamond y se llamó, todavía por ahí en los museos, ustedes verán alguna pieza de 75 que dice, en el suncho de culata dice Saint-Chamond Mondragón. ¿Quién es Mondragón? Mondragón es el abuelo del actual jefe de la policía del DF, Manuel Mondragón. Sería largo hablarles a ustedes de ese Mondragón, que fue un hombre brillante en el aspecto técnico, pero como nos pasa a los mexicanos, le gustaban los centavos. No, hay una frasecita que usan mucho algunos historiadores que dicen: la batalla de Zacatecas fue tan importante que rompió el espinazo del ejército federal. Mentiras. Todavía el ejército federal tenía fuerzas para combatir como lo hizo y siguió combatiendo. Por otro lado, Villa, en lugar de... también había que entrar en el cerebro de Villa. ¿Por qué no siguió avanzando hacia México? Tenía el camino despejado. Podía haber avanzado sobre Aguascalientes, de Aguascalientes a México. No lo hizo. Yo me devuelvo y se fue a Torreón. Mientras que Obregón, que era un hombre muy brillante, mentalmente muy brillante, para mí, el mejor cerebro de la militar de la Revolución Mexicana, para mí. Él comprendió inmediatamente el error de Villa. Y él, de una batalla en Jalisco, aquí en Jalisco, es mucho más batalla que la de Zacatecas, que se llama la venta del Castillo Orendain, Estación Orendain. Él ahí derrotó al general Miguel Bernal, que después fue uno de los fundadores del Politécnico, Miguel Bernal. Y murió el comandante federal, que era muy viejo, José María Mier, en la batalla que aquí se dio, en las elecciones de Guadalajara. Y entonces siguió avanzando por aquí y se fue de inmediato a México, y por eso fue el primero en llegar a México, como ustedes saben, mientras Villa había dado la media vuelta y se había ido. Son factores humanos muy difíciles de poder entrar en las mentes de esas personas. Pero la batalla de Zacatecas es una batalla de errores, por un lado, de aciertos, porque se encontraba ahí el general Ángeles, cuyos méritos profesionales nadie los puede discutir. Y el mejor ejemplo de ello es la batalla de Celaya un año después, en que teniendo Villa superioridad artillera y de efectivos, no pudo con Obregón en Celaya. No estaba Ángeles estaba en Mons Palacio. Y Ángeles dijo: no combate usted allí, el terreno no es apropiado. Dijo: no le hace. Y hubo cargas de caballería absurdas, murieron cerca de 5,000 mexicanos, absurdamente, el año siguiente en Celaya, Santana del Conde, León, Aguascalientes, y ahí terminó el villismo como fuerza combatiente, allí, al año siguiente. Entonces, repito a ustedes, la batalla de Zacatecas es importante porque demuestra toda esa serie de errores militares del lado federal: efectivo inferior, armamento inferior, mal acondicionamiento, el terreno totalmente impropio para una defensa o para una ofensiva. Es una ciudad que no se puede combatir en esa ciudad por ningún motivo. No hay, como todas las ciudades mineras de México o del mundo entero, no se puede. Todos esos son los errores del lado federal, y del lado revolucionario por los aciertos que dirigió el general Ángeles. Claro, como dice, y con cierta razón dice, la victoria tiene muchos padres, la derrota es huérfana. Es cierto, aquí el derrotado era Medina Barrón, y la victoria de Zacatecas, pues ¿quién fue? Villa, fue Ángeles, quién sabe, ¿no? O los dos. El hecho es que los dos, uno era el comandante y el otro era el cerebro. Eso es indudable. Esto, repito a ustedes, quiero dejar en claro, porque se habla mucho de la batalla de Zacatecas como si hubiera sido realmente una operación profundamente victoriosa y decisiva. No hubo tal. Y fue decisiva porque Villa se dio media vuelta, y todavía van a pasar algunos meses, hemos hablado de junio, hasta julio de 14, Huerta, después de cuando llega a las goteras de México, a Toroyucan, Obregón,
Huerta va a renunciar al gobierno de México y se va a ir por Coatzacoalcos en el crucero alemán Dresden, se va a ir a Europa. Entonces todavía el refugio Velasco tenía casi 30.000 hombres aquí, en México, con los cuales pudo dar una batalla. Pero refugio Velasco, al cual no se le ha hecho el reconocimiento que merece, dijo: ¿para qué pelear más? Con esos 30.000 hombres voy a defender, pero ¿a defender qué? Ya se fue Huerta, ya que defender qué. A Francisco Pimentel, que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, no tiene caso. Dijo: no voy más que a matar más mexicanos inútilmente. Llamó a los principales generales federales y los señores: esto ya no tiene caso, es inútil. Vamos, y viene la disolución del Estado Federal en Toloyucan en agosto de 14, que para los nosotros militares de carrera es algo terrible, que en un momento dado usted se quede en la nada. Aquellos generales, jefes, oficiales que habían hecho de su vida la carrera militar quedaron sin nada en Teoloyucan en 14. Se acabó. Y Velasco también tuvo que renunciar, entregó el ejército y se fue a Estados Unidos, a Los Ángeles, donde vivió en la pobreza, llegó a México y aquí murió pobre. Y nunca se le ha reconocido a ese hombre ese hecho de haber dicho: señores, ya no combatimos más, porque es inútil. En cambio, ustedes ven, en la revolución hubo batallas como Celaya. Celaya es la batalla en donde hubo más tropas empeñadas en la historia de América Latina, exceptuando la guerra civil norteamericana. En Celaya combatieron entre 40 y 50.000 gentes y murieron muchísimas gentes. ¿Por qué? Por intereses bastados, realmente, ¿no? La Convención y Carranza, Villa y Carranza, eso era todo. Y costó la vida de muchos mexicanos, inútilmente. El caso de Refugio Velasco fue un caso de patriotismo que dijo: aquí se acabó, yo me voy. No sé si alguno tuviera alguna pregunta, comentario o duda, y si no, no me resta más que agradecer a ustedes la atención que se sirvieron y dispensaron a mis palabras. Gracias. La entrega de un merecido reconocimiento al general de división Luis García Magaña. El llamado efecto Verdina fue tan importante que muchos, contagiados por este ejemplo, quisieron pelear voluntariamente contra el marxismo. Influyó mucho, y quiero destacarlo, el gesto acerado y templado de la madre del subteniente Verdina. La madre del subteniente Verdina dirigió una carta abierta en estos términos: me dirijo a aquellos que troncharon la vida de mi hijo, a los que sin mostrarse a la luz pretenden destrozar los pilares indestructibles de nuestra patria. Soy la madre del subteniente Verdina, de ese subteniente con mayúsculas, porque supo defender sus ideales de argentino y de militar, dando la cara, peleando de frente y de pie. Ni él ni sus soldados necesitaron drogarse para ello, porque el valor es así, consciente, claro, sin elixires que empañen su acción y sus ideas. Y advierten que a uno de esos soldados que se había presentado voluntariamente le faltaba una mano, y que el soldado seguía como si nada hubiera sucedido. Cuando le preguntan por qué no dio el parte de que le faltaba una mano para que lo atendieran, él dijo que frente a los otros que habían muerto, lo que a él le pasaba era absolutamente intrascendente. Las operaciones militares serían prácticamente las últimas y las definitivas para alcanzar la victoria de las armas argentinas. Se llevaron a cabo diversos enfrentamientos, aunque el poderío de la guerrilla comenzaba a debilitarse. La verdad es que los guerrilleros marxistas habían subestimado a los soldados argentinos, habían subestimado incluso a la población sencilla y sufrida de la provincia de Tucumán. Y las Fuerzas Armadas argentinas tomaron el control político-militar de la provincia de Tucumán. Hasta que, como les decía hace un rato, el 24 de septiembre de 1976,
que es el día de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del ejército argentino y advocación mariana por excelencia en la provincia de Tucumán, el general Vilas la llevó a la Virgen en procesión y le colocó su espada como tributo. Hasta aquí, mis queridos amigos, el retrato muy lineal, muy pobre, verdaderamente muy pobre, de los hechos del operativo Independencia. En rigor, más que un relato, esto ha sido un croquis, un esquema. Pero para conocer mejor el espíritu y las características de ambos bandos en pugna, quiero ofrecerles algunos pocos pero significativos testimonios de un bando y del otro. Primer ejemplo. Para levantar la moral de la tropa y dar señales de éxito, el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, recuerdo, tenía por costumbre matar a un policía cualquiera. Por lo general se adjudicaba esta tarea a un primerizo para ponerlo a prueba y saber si merecía o no integrar las filas terroristas. Fue así que en 1974 se ordenó asesinar al agente Eudoro Ibarra, acusado, entre comillas, de haber dado muerte en un enfrentamiento a un jefe guerrillero. Sin embargo, esta celda no atenaza la historia, no aprisiona las gestas, no enroca el estandarte, ni esclaviza los frutos del amor a la tierra, pródigo en las batallas de las que fui baluarte. No se arrestan recuerdos, pendones victoriosos, van libres las hazañas de dolores cauterios. Somos libres nosotros, prisioneros de guerra, porque honor y deberes no sufren cautiverios. Nadie pone cerrojos al cielo en el que habitan aquellos que partieron integrando un comando. Su triunfo será nuestro, acaso en los confines, cuando vuelva un criollo a dar la voz de mando. A la Virgen de Guadalupe le pido que en nuestras tierras americanas reaparezcan los criollos, dando la voz de mando para pelear nuevamente contra la canalla bolchevique, por Dios y por nuestras patrias. Muchísimas gracias. Deportivo Militarizado Universitario. Dirección